Hola, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a un nuevo video de Chico Blogs, el cual les estaré enseñando las mejores formaciones, calidad-precio, o al menos les traigo esta nueva formación. Bueno, no es nueva, pero es una formación la verdad bastante buena y calidad-precio. A continuación les estaré dejando a la ronda a la que llegué y la verdad el rendimiento, les estaré explicando el rendimiento que tiene esta formación y de paso explico de qué va esta formación calidad-precio. Bien, primero que nada les explico las formaciones. Primero que nada tenemos a Kuwabara, también conocido en el juego como Ruwabara. Vendría siendo más que nada como el soporte, vendría siendo el que no lo vas a poner al menos al final o después de poner a la Ryuko, que en el juego se llaman Ryugo. Kuwabara la verdad es algo pues bueno, comparando que en todas las tiendas suele tocar del 27 a 30% de las tiradas de diamantes. Así que por ejemplo Kuwabara, o digámosle Ruwabara porque así se llama en el juego, pues la verdad es bastante bueno siempre y cuando pues lo tengas bastante mejorado. Básicamente cuando tú lo mejoras se hace AoE First, que vendría siendo que ataca a todos los enemigos pero en su daño de alcance, o sea, va a tener un cierto rango de alcance y va a atacar a todos los enemigos, pero solamente al primero que vea. Y ya después se va a pasar el segundo y así. Eso es algo malo, pero sin embargo está bien porque es AoE. No, no está bastante mal, pero bueno, ese vendría siendo Ruwabara. Ese es el menos importante de los calidad-precio. Después tenemos a Ryuko. Ryuko es la más importante de aquí, ya que vendría siendo como el tanque. Se pone al principio del mapa y como pueden ver, la mejora que importa es su segunda mejora. La primera mejora no es tan importante, solo aumenta su daño. Pero la segunda mejora aumenta lo que vendría siendo el AoE y hace un daño a distancia. Que no a distancia precisamente, pero sí hace un daño, hace un tornado, lo cual hace que dañe a todas las fuerzas o tropas que vayan pasando durante su daño, o sea su rango, ¿no?, de ataque. Lo cual es bastante reducido, pero hace bastante daño y pues o sea, solo tiene un segundo de recarga, o sea, va a atacar cada un segundo y eso lo hace bastante bueno. Después tenemos a Yusuke Urameshi, que creo que se llama Jusuke aquí en el juego, el cual vendría siendo bastante importante, ya que los vas a poner a los Jusuke al lado de las Ryugo, ya que como vendrían siendo como un tipo escopeta, literalmente dispara con su dedo y su rango de ataque no es tan grande, es bastante pequeño. Que conforme lo vas mejorando, se hace AoE y su rango de ataque aumenta considerablemente. De hecho es por eso que lo estoy recomendando más que nada aquí. Solo que si no tienes a Yusuke Urameshi, no te preocupes, Yusuke Urameshi la verdad está de relleno porque aparte es de 8%. Tiene solamente el 8% de que te toque. No está en calidad-precio, hay mejores como Nezuko, que bueno, Nezuko solo se puede combiar con 8%. Así que pueden quitar a Yusuke Urameshi, a Yusuke y poner a un Goku. Aunque en este mapa no se presta Goku porque prácticamente no puedes poner en el principio. Pero hay mapas como el de nieve en los que sí se puede. Pero en este mi caso, si ustedes tienen a Yusuke Urameshi, pues podrán cambiarlo como yo lo hice. Que vendría siendo como el trío perfecto, ¿no? Que vendría siendo Yusuke Urameshi, la Ryugo. Porque Yusuke Urameshi al primero solamente dispara con su dedo, pero después va a disparar como una tipo ametralladora, va a ser una escopeta. Va a lanzar muchos tiros durante 4 segundos, va a lanzar aproximadamente 5 tiros en 4 segundos. Y al principio la verdad hace bastante daño, hace poco daño, después hace bastante. Por ejemplo, cuando lo pones hace creo que 30. Después hace, bueno, depende de cómo lo tengas mejorado. Creo que si no lo mejoras creo que hace 20 o 25, algo así. Pero yo, en mi caso, cuando yo lo coloco hace 30 de daño, después lo mejoro y sube a 45 y creo que al final en su última mejora aumenta del daño de 45 a 102 o 103. O sea, en su última mejora aumenta bastante el daño, es como poner a uno más. También tengan en cuenta que Yusuke Urameshi yo lo puse, pero esa es una formación de tierra. Es por eso que también les digo que es indispensable que lo pueden cambiar, ¿no? Pueden llevarse a lo que vendría siendo a Goku. Como pueden ver aquí, yo indispensablemente tuve que usar a Goku para matar a los enemigos de aire. Que bueno, no sé si lo estén viendo porque está en cámara rápida. Pero bueno, es indispensable que lleven enemigos o sea, que lleven algo de aire. Porque si no, pues
no va a servir. Incluso en esta partida les digo que sí sirve esta formación debido a que yo llegué a la ronda 29. Hubiera llegado a la 30, pero cometí un error que vendría siendo que no traje, o sea, más bien, ¿cómo se dice? Me enfoqué tanto en los de... O sea, subestimé tanto a los del aire que la verdad, pues me terminaron ganando los del aire. Empecé a subir solo a los Gokus y desprotegí el área de enfrente, que ese fue el motivo del que había perdido en la ronda 29. Pero si yo me hubiera enfocado en los del frente, probablemente hubiera llegado a la ronda 33 o tal vez a la 32. Pero aunque sea unas 5 rondas, por mucho sí hubiera llegado más. Tal vez suene poco, pero la verdad 35 rondas, o bueno, al menos en mi caso 29 rondas para una formación de personajes comunes que la verdad no los tengo tan mejorados. Sí los tengo mejorados, pero no tanto. Pues la verdad va bastante bien, o sea, pues 29 rondas y ponle que cualquiera, pues, o sea, pues, que lo haga un poquito mejor que yo, 30. Dejámoslo en 30 rondas, imagínense 30 rondas y pues fácil, ¿no? O sea, te la llevas fácil. A lo mejor muchos de ustedes me dirán que ya ustedes han hecho mejores rondas, pero también tengan en consideración que pues son personajes calidad-precio. Son personajes que Ruguabara me tocó a mí de 30%. Es de los que por lo regular alimentas a alguien más pro. Así que Ruguabara la verdad bastante de relleno, o sea, bastante como que para atacar, porque la única mejora que importa es su tercera mejora. Esa es la única mejora que le sirve a Ruguabara. Antes de esa tercera mejora casi no sirve para nada. Simplemente sirve en su tercera mejora. Ryuko, al igual que Ryuko, no sirve nada en su primer y 0 mejoras. Sirve hasta su segunda mejora. Tiene 3 mejoras, pero la tercera simplemente hace más daño. Pero a la segunda se hace AOE, lo que vendría siendo AOE. Y bien, para despedir el video, déjenme en los comentarios si les gustaría otra formación parecida a esta, o si de personajes más pros, o de personajes todavía calidad-precio, o de personajes raros. Déjenme en los comentarios si les gustó este video de All Star Tower Defense o les gustaría de otro juego de Roblox. Estamos abiertos a opiniones y la verdad sugerencias de ustedes, suscriptores. También un saludo al patrocinador del canal, Esteban Yedidya. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en un próximo video.